y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde la hermosa ciudad de Miami, les damos una cordial bienvenida, no solamente a aquellos que se han dado cita en este lugar, sino también a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros para el estudio de la palabra de Dios. Sean bienvenidos donde quiera que estén. Antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en el estudio de su palabra. Yo me voy a arrodillar para encomendarme a Dios. Aquellos que puedan me acompañan de rodillas. Los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están. Nuestro Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu grandioso nombre. Un grupo de tus hijos aquí reunidos, hemos venido para ser edificados por tu palabra. Hemos venido para gozarnos unos con otros, pero sobre todo para que el alimento espiritual, la palabra que sale de tu boca, haga su efecto en nuestra vida. Te pedimos que seas tú quien nos hables, que todo nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y emociones puedan estar sujetas a tu santo libro y que podamos dejar de lado toda interrupción, todo pensamiento que no se concentra en ti y en tu palabra, toda preocupación, todo problema, que lo pongamos en tus manos, Señor, y podamos saber que este es el momento en el cual tú hablas a tu pueblo. Te pido, Señor, que me escondas. Escóndeme detrás de la roca que es más grande que yo, para que no me vean a mí, Señor, que no me escuchen a mí, sino tan solo que escuchen tu voz hablando a través de tu santo libro. Amén. Y que nuestro corazón sea receptivo y un espíritu dócil para recibir tu mensaje y ponerlo por obra. Bendice a todos aquellos que en esta hora están escuchando este mensaje, donde quiera que estén. Bendice a aquellos que nos ven desde las cárceles, desde los hospitales, en sus hogares, junto con sus seres queridos, y también a aquellos que están pasando por tribulación, por persecución por causa de tu mensaje y del mensaje que tú has dado para tu iglesia en esta hora, y confórtalos donde quiera que estén. Y a nosotros, danos una doble porción de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos preciosos de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Les invito a abrir el santo libro de Dios en el Cántico de Moisés. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. Aunque es un capítulo sumamente impresionante, y todo cristiano adventista que espera un día estar en pie sobre el mar de cristal y cantar el Cántico de Moisés, debiera conocer más a fondo lo que este mensaje incluye.
no vamos a estudiar este cántico hoy. Solamente lo voy a usar como introducción por las verdades que contiene para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, ya que los que hemos de estar sobre el mar de vidrio, los 144,000, serán los únicos que podrán cantar este cántico, porque es el cántico de su propia experiencia. Conflicto de los siglos, página 707. Así que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32. Dice el último versículo del capítulo 31. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Todos los símbolos que hemos leído hasta ahora son símbolos del Espíritu Santo. La lluvia, el rocío, nos hablan de que Dios quiere enviar su Espíritu para que podamos proclamar su nombre. Versículo 4. Jehová es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Esta gran verdad de la justicia y la rectitud de Dios será proclamada al final del juicio. Cuando los juicios de Dios sean manifestados, todos reconocerán la justicia de Dios. Y por eso cantarán este cántico. Está en Apocalipsis 15 mencionado este versículo. Seguimos. Dios es un Dios de verdad, termina diciendo el versículo 4. Ninguna iniquidad hay en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Dios comienza a hablar fuerte aquí. Nos dice que sus hijos, y ahora no está hablando del mundo en general o hijos por creación, sino de su pueblo. Y dice que su pueblo es generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Son palabras muy fuertes. Yo no vine con el deseo de ofender a nadie y de llamar al pueblo de Dios torcido, perverso, loco e ignorante. Pero Dios es el que habla. Y no puedo dejar de leer lo que Dios ha dejado escrito. ¿No es Dios tu Padre que te creó? Él te hizo, Él te estableció. Está hablando de su pueblo escogido. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones.
Pregunta a tu padre y él te declarará. Pregunta a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob es la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Dios también recogió a su pueblo adventista, como al pueblo de Israel. Lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así Jehová solo lo guió, y con él no hubo Dios extraño. Los hizo subir sobre las alturas de la tierra y comieron de los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Está hablando de cómo Dios alimenta a su pueblo a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía. Mantequilla de vaca y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, hablando de su iglesia, de su pueblo. Se hizo grande, se extendió, engordó, con muchas instituciones. Y entonces abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Está hablando de cómo su pueblo escogido, después de haber sido el pueblo de Dios, se apartó de ese camino. Y cómo llegaron a adorar a los dioses de las naciones que los rodeaban. Cómo la abominación se introdujo en el pueblo de Dios. Y según vamos a ver este fin de semana, nosotros estamos repitiendo esa misma historia como pueblo escogido. De la roca que te creó, versículo 18, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Qué palabras tan tristes, que Jehová se sienta que lo han menospreciado. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles.
Estos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también. Y es triste notar que nosotros como pueblo adventista estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. Yo tengo una serie que prediqué hace muchos años atrás y estoy pensando que tengo que volver a predicarla otra vez, donde muestro la comparación entre el pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto y cómo lo guió por el desierto y lo llevó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero muestro que como pueblo adventista estamos repitiendo la misma historia del Israel de antaño. Y saben, no es simplemente una comparación, es literalmente paso por paso todas las experiencias que le pasaron al pueblo de Israel. También nosotros tuvimos nuestro Cades Barnea y Dios nos mandó de vuelta al desierto y por eso estamos todavía en este mundo de pecado, porque rechazamos el mensaje que Dios envió para su iglesia en 1888, cuando Dios tenía planes de introducirnos en la tierra prometida, pero el pueblo no creyó el mensaje enviado por dos mensajeros, así como en el pueblo de Israel, Josué y Caleb. Dios levantó a Waggoner y a Jones con el mensaje que había de ser el fuerte pregón, la lluvia tardía, pero la mensajera del Señor dice que ofendimos a Dios. Y el Espíritu Santo, la lluvia tardía que estaba comenzando a caer en el Congreso de Minneapolis en 1888, fue detenida, se agravió al Espíritu Santo y él terminó por retirarse de esa reunión y nos envió de vuelta a peregrinar al desierto. Por eso todavía estamos aquí 100 años más tarde, 120 años más tarde. El año que viene se cumplen 120 años de Minneapolis. Por eso el cántico de Moisés se aplica a nosotros como pueblo. Hijos infieles me movieron a celos, versículo 21, con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Wow. Leyendo este capítulo hasta me da ganas de simplemente predicar de Deuteronomio 32 todo el fin de semana, porque hay tanta verdad escondida aquí para el pueblo de Dios. Solo lo estoy usando de introducción para lo que vamos a estudiar este fin de semana. Esta serie lleva por título "Para esta hora ha sido llamado", la hora más negra de la historia del pueblo adventista. Pero ustedes saben que justamente antes del amanecer es la hora más oscura de la noche. Lo bueno es que sabemos que viene el amanecer y que esta iglesia que Dios levantó va a triunfar. Alabado sea el nombre del Señor. No todos triunfaremos con ella, pero ojalá que tú y yo podamos estar entre aquellos que nos mantengamos leales. Termina diciendo el cántico de Moisés: los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Acabo de predicar una serie hace 2 semanas atrás en el estado de Washington. Yo tengo
Estoy cumpliendo 35 años este año de haber sido llamado por Dios al ministerio de la Iglesia Adventista. 35 años de estar predicando. Y estoy viejo. Han pasado 35 años. Comencé jovencito. Comencé a predicar. Bueno, como obrero, como empleado de la Iglesia Adventista a los 18 años tuve mi primer distrito. Así que ya pueden sacar la edad que tengo, pero estaba predicando antes de eso. Sin embargo, nunca antes en 35 años había predicado lo que prediqué hace 2 semanas atrás, una serie sobre las 7 trompetas. Nunca antes había predicado de ese tema, pero es un tema candente porque simplemente lo hemos interpretado como los pioneros adventistas por años de que las trompetas estaban en el pasado, porque nuestros pioneros adventistas no podían ver cumplimiento de ninguna profecía para el futuro, porque para ellos el mundo se acababa en 1844, era la venida de Cristo y no había nada más en el futuro. Por lo tanto, todas las profecías de Daniel y Apocalipsis tenían que tener un cumplimiento en el pasado, en la historia, porque Dios no iba a dejar algo en su Biblia sin que se cumpliera. Y Dios les mostró ese cumplimiento en la historia. Sin embargo, estoy haciendo un pequeño paréntesis porque al leer aquí que Dios va a usar sus saetas contra su pueblo, tiene que ver con las trompetas. Pero yo me encontré una cita hace algunos años atrás en este librito, Eventos de los Últimos Días, que me puso a estudiar el tema de las trompetas otra vez. La cita está en la página 242 y dice así, de Eventos de los Últimos Días: solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Solo una cita, ahora encontré muchas más, pero aquí hay una, en Eventos de los Últimos Días, que dice que estas trompetas van a sonar una tras otra en el futuro. La mensajera del Señor lo dice. Y si Dios lo dijo, mejor que lo creamos, porque la palabra de Dios no falla. Y el mismo espíritu que inspiró a los profetas que escribieron este libro es el mismo espíritu que inspiró a la profetisa que escribió este libro. ¿Lo creen ustedes así o no? Bueno, pues entonces yo llegué a la conclusión de que las trompetas están en el futuro porque lo dice Dios. Y me puse a estudiar y me di cuenta de lo que viene. Y acabo de predicar por primera vez en 35 años de estar predicando el mensaje adventista. Por primera vez di una semana sobre las trompetas, explicando cada una de las 7 trompetas. Y explica los castigos que vienen. Porque siempre hemos hablado de las 7 plagas postreras, pero resulta que la Biblia dice que no son 7 las plagas postreras, son 14. No me miren así raro. No estoy diciendo ninguna herejía. La Biblia le llama a las 7 trompetas plagas. Y si la Biblia habla de 7 plagas postreras, pues tiene que haber unas plagas primeras, obviamente. Porque si las 7 son las 7 postreras, quiere decir que tiene que haber plagas primeras. Son otras 7 y se llaman las trompetas. Lo dejo por allí porque ese no es mi tema de este fin de semana. Pero, por cierto, si alguno de ustedes quiere la serie, está en DVD y la tendremos mañana por la noche. Impresionante. Nunca antes yo había predicado sobre ese tema y me lo hizo recordar lo que dice Dios aquí en Deuteronomio capítulo 32, en el Cántico de Moisés. Dice: mi fuego se ha encendido en mi ira, arderá.
Devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fiera enviaré también sobre ellos, como veneno de serpientes de la tierra, porque fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así el joven como la doncella, el niño de pecho como el hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos los hombres, de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejo, no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, que se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora, lo que viene es grave, hermanos. Y todos aquellos que no seamos fieles al Señor, todo aquel que no sea fiel al Señor va a recibir las saetas. Y son graves las cosas que vienen. Por eso el cántico de Moisés cuenta esa experiencia de la gran tribulación por la cual pasará el pueblo de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Para que no nos llegue, no tenemos que ser parte de ese pueblo que se ha olvidado de su Dios, de esos hijos infieles, que no aceptan consejo, que no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios para entender el fin que les espera, dice el Señor. Sigue diciendo, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Ahora aquí el cántico de Moisés divide 2 grupos, porque está hablando del pueblo de Dios, pero luego comienza a hablar de ellos y de nosotros. Muchos dicen que no va a haber división entre el pueblo de Dios. Pero la mensajera del Señor nos dice lo contrario. En el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo titulado El Zarandeo, nos dice en la página 176, en la iglesia ocurrirán divisiones, se forman 2 grupos. El Dios de ellos no es como la roca nuestra. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque Dios en el cántico de Moisés habla de 2 grupos, los hijos infieles, también habla de los hijos fieles. Y yo quiero estar entre los fieles. Lean el capítulo del zarandeo del libro Eventos de los Últimos Días y van a ver que la gran mayoría de los que ahora profesan ser hijos de Dios van a terminar del bando contrario, enemigos de la verdad y persiguiendo a los fieles y leales. La gran mayoría de los adventistas va a apostatar. Espero que no se asusten con lo que les estoy diciendo, pero está escrito en la palabra de Dios. Son como Sodoma, como Gomorra. Dice, veneno de serpiente es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros?
Dios tenía esto escondido, pero ha llegado el momento que su pueblo entienda estas cosas. Mía es la venganza y la retribución, y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Ahora aquí dice, mía es la venganza. Esto está citado en el libro de Hebreos, y el apóstol San Pablo lo aplica al pueblo de Dios, no a los que están fuera. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí está hablando de cuando Dios ejecute su juicio sobre su propio pueblo escogido. Mía es la venganza, dice el Señor. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Y el versículo 36 está citado también en Hebreos 10, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden, que os defiendan vuestros dioses. Los dioses de hoy en día son el dinero, las modas, los sports, la televisión, Hollywood. Esos son los dioses de estos días. Y esos son ante los cuales el pueblo de Dios se ha postrado y adorado, a dioses de cerca que no conocieron nuestros padres. Esos son los dioses en los cuales está cayendo en corrupción el pueblo de Dios, adorando a estas cosas en lugar de al Dios verdadero. Ahora Dios dice que los defiendan cuando el dinero pierda su valor, cuando la bolsa de valores se venga abajo. ¿A dónde van a recurrir? ¿Quién los va a ayudar entonces? ¿Dónde están esos dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura y bebían el vino de sus libaciones? Que se levanten, que os ayuden, que os defiendan. Ved ahora, versículo 39, que yo soy y no hay otros dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. El cántico termina bastante duro, porque va a haber mártires entre el pueblo de Dios, y quienes los van a entregar van a ser sus propios hermanos de antaño, pero Dios va a vengar la sangre de sus siervos en el tiempo del fin. Ese es el cántico de Moisés. Ahora,
hemos visto algunas verdades de ese cántico, no lo voy a estudiar, estoy preparando una serie de 10 sermones solamente para estudiar el cántico de Moisés, porque es el cántico que va a cantar el pueblo de Dios en su liberación final. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué he usado este cántico? Porque allí nos dice que tenemos que recordarnos de los tiempos pasados, cuando Dios nos escogió. Dice, preguntad a vuestros ancianos y os dirán. Preguntad a los antiguos y os recordarán cómo Dios os guió, Él solo os guió, pero mi pueblo ha sido rebelde, ignorante, pueblo loco, infiel, que se ha apartado de mis caminos. Y finalmente Dios dice, no soportaré esto para siempre, voy a actuar. Y habla de que ellos tienen otros dioses, su propio pueblo se corrompió, pero Dios va a tener un remanente fiel. Ahora, el pueblo adventista sabe que en estos últimos días está profetizada una crisis de tamaño espectacular. Y esa crisis, amigo, amiga y hermano que me escuchas, ya está comenzando entre el pueblo adventista. Ya los nubarrones de la tormenta, los rayos y relámpagos están viéndose a todo nuestro alrededor. Y lo que viene es la crisis más estupenda en la historia del movimiento adventista. La apostasía omega se viene sobre nosotros y ya llegó. No crean, hermanos, que esto está en el futuro. Lo que estamos viendo que está pasando en el pueblo adventista es cumplimiento directo de las profecías de antaño, solo que las leíamos y decíamos, uy, ¿qué va a pasar cuando esto venga? Y resulta que ya no tenemos que decir qué va a pasar cuando venga, porque ya llegó. La iglesia adventista, la iglesia amada, la iglesia remanente, está en medio de un océano embravecido por la tormenta furiosa que está sacudiendo hasta los mismos cimientos de nuestra organización. Y cualquiera que lo dude es ignorante y loco, porque si no puede ver lo que está pasando en nuestro pueblo, es que está ciego. Yo nací en la iglesia adventista. Mi padre fue pastor de la iglesia adventista toda su vida. Mis abuelos eran adventistas del séptimo día. Y sin embargo, lo que está pasando en nuestra iglesia hoy en día no tiene igual en toda nuestra historia. Nos están cambiando los mismos fundamentos de nuestro mensaje, nos están cambiando nuestro culto, nos están cambiando nuestra iglesia, la santidad se ha mezclado con la corrupción. Y hoy en día lo que estamos viendo no es más lo que era la iglesia adventista del séptimo día hace 30, 40 o 50 años atrás. ¿Miento o digo la verdad? Si usted no lo ve, o es porque no tiene suficiente tiempo dentro de la iglesia adventista para comparar cómo era antes nuestra iglesia y lo que está pasando ahora, o porque está ciego. Porque ya no es lo mismo. En todos los aspectos estamos en medio de un mar embravecido y la tormenta es furiosa y aparentemente la embarcación parece estar condenada a hundirse sin esperanzas. Sin embargo, hay alguien que todavía sigue al timón y no ha alargado el timón de esta embarcación, ni tampoco lo va a alargar. Y el que está al timón de esta iglesia es Jesucristo, nuestro gran capitán. Él conoce todo el terreno por el cual tenemos que pasar. Él conoce el mar embravecido,
porque Él es el gran piloto que guía a esta embarcación. Él conoce los arrecifes, Él conoce las piedras, los acantilados, Él conoce las corrientes que están corriendo de un lado a otro y azotando el océano. Él ha pasado por este camino antes y Él no va a permitir que este barco se hunda. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, yo confío en el triunfo final de esta iglesia, pero tenemos que entender que no va a ser la misma iglesia como la vemos ahora la que va a triunfar. Va a ser una iglesia pura y santa. Y el Señor se va a encargar de purificar a este pueblo. Jesús es un experto piloto y capitán. Y Él no le teme a nada. Él ha enfrentado peligros mayores. Y esta crisis que está pasando en nuestra iglesia no lo amilana al Señor Jesús. Ah, qué bueno es saber que Jesús está al timón de este barco, hermanos. Él conoce perfectamente los peligros que nosotros estamos afrontando y en su palabra nos ha advertido de todos estos hechos para que no perdamos nuestra fe en medio de la crisis que está golpeando nuestra iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor nos los dijo de antemano. ¿Qué no dice Amós capítulo 3 y versículo 7? ¿Se lo saben? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. Qué seguridad tan grande. Todo lo que está pasando estaba profetizado, hermano. Por eso, aunque es duro y difícil ver lo que está sucediendo, le damos gracias a Dios, porque no nos toma por sorpresa. Sabíamos lo que venía y ya llegó. Alabado sea el nombre del Señor. Miren esta cita preciosa del libro Maranata, en la página 7. Por cierto, Eventos de los Últimos Días es un librito que todos debieran estar leyendo y estudiando en estos momentos, porque ahí lo va a preparar para lo que estamos pasando. Miren, este es mi librito de Eventos de los Últimos Días. Miren cómo está. De tanto leerlo y estudiarlo ya están todas las páginas sueltas. Pero el otro librito que hay que estudiar se llama Maranata. Y si usted no lo tiene, mejor que lo busque y lo consiga. Porque ese librito trae mucho de lo que está pasando hoy en día. Que el Señor nos ayude a poder hacer frente a la situación tan terrible que está viniendo sobre el pueblo de Dios. Déjenme leerles. En el libro Maranata, en la página 17, dice así: no ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. Alabado sea el nombre del Señor. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no lo haya previsto. Alabado sea su nombre. No importa lo que venga, ya Dios lo sabe de antemano y ha hecho provisión para esto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. Amén. No ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría, y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran antes que sucediera. Ah, hermano, qué tremendo es nuestro Dios, ¿verdad? Él ya conoce lo que viene y por eso nos lo dejó escrito para que no nos espantemos.
sigue diciendo esta cita, todos sus propósitos se cumplirán. Amén. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Su ley está unida con su trono. Wow. Aquí puedo hacer un paréntesis. No lo voy a hacer, pero les iba a hablar de un paréntesis precioso, como yo descubrí en la Biblia y en el espíritu de profecía, que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no eran escritos con el dedo de Dios sobre cualquier tipo de piedra, sino que fueron escritos por Dios sobre piedra de zafiro. Los mandamientos fueron escritos en piedra de zafiro. Escuchen bien, el zafiro es de color azul y esa piedra fue tomada del mismo trono de Dios. La que Dios le dio a Moisés, que él rompió al pie del monte, era piedra tomada del trono de Dios. Dije que era un paréntesis, no voy a hablar de eso ahora, tengo un sermón sobre eso. Pero dice aquí, la ley de Dios está unida con su trono. Y los instrumentos satánicos combinados con los instrumentos humanos no pueden destruir esa ley. La verdad es inspirada y está protegida por Dios. Dios le ha puesto su sello, tiene su copyright. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa verdad perdurará y tendrá buen éxito, aunque algunas veces parezca oscurecida. El Evangelio de Cristo es la ley ejemplificada en el carácter. Los engaños practicados contra ella, toda invención destinada a vindicar la falsedad y todo error forjado por los instrumentos satánicos, llegarán a ser desbaratados para siempre. Y el triunfo de la verdad será como la apariencia del sol en su radiación del mediodía. El sol de justicia brillará con poder sanador en sus rayos y toda la tierra estará llena con su gloria. La verdad triunfará. Así que, hermanos, no hay por qué temer, porque sabemos que todo lo que está pasando estaba profetizado por Dios mismo. Así que cuando leamos de las cosas que están escritas, no nos asustemos. Cuando veamos lo que está pasando, digamos, estaba escrito. Alabado sea el nombre de Dios, porque no nos toma por sorpresa. Vamos a ver un poquito el surgimiento de esta iglesia para que nos demos cuenta que la iglesia adventista no es como cualquier otra iglesia, hermanos. Es una iglesia levantada por Dios mismo, alabado sea su nombre. Miren, hay una profecía que señalaba el surgimiento de la iglesia. Es más, la historia completita de la iglesia cristiana está descrita en una profecía de Apocalipsis capítulo 12. Y yo me voy a tomar un tiempito en esta noche para que veamos esa profecía. No la vamos a ver en su totalidad al capítulo 12 porque no tendríamos el tiempo, pero por lo menos algunos puntos descollantes. Apocalipsis capítulo 12. La iglesia adventista tuvo su inicio gracias al poder del Espíritu Santo. Fue Dios quien levantó esta iglesia. ¿Ustedes lo creen así o no? ¿O somos nosotros igual que cualquier otra iglesia? Todas las demás iglesias salieron porque se separaron de la iglesia madre. Pero la iglesia adventista fue formada en forma muy distinta. Fue Dios mismo quien la levantó, en cumplimiento de la profecía de la restauración de la verdad. Y no salió de otra iglesia. Fueron gentes de todas las iglesias que buscando la verdad se unieron para redescubrir esa verdad y proclamarla en el tiempo del fin.
Ahora, en Apocalipsis capítulo 2 está la historia de esa iglesia. Tanto su fe, sus creencias y el mensaje que iba a proclamar estaba descrito en Apocalipsis. Vamos a ver esta historia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Una iglesia. Una mujer pura representa la iglesia pura. Y una mujer ramera, prostituta, representa la iglesia falsa que se corrompió. ¿Ok? Eso está en Apocalipsis 17, la ramera. Pero en el 2 está la historia de la iglesia verdadera, la iglesia pura. Ahora dice aquí una mujer vestida del sol. El sol de justicia. Esa luz que rodea a la iglesia, que le sirve de manto y vestidura. Noten que no tiene una vestidura común. La mujer ramera está vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Esa es la mujer de Apocalipsis 17. Pero la mujer de Apocalipsis 12 está vestida de luz. Está vestida del sol. ¿Qué representa el sol? Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Nos dice el versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia es ¿quién? ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. El sol representa en este contexto de la iglesia verdadera a Jesucristo, y ese manto es la justicia perfecta de Cristo. Lean por favor en Isaías. Van a leer en Isaías, en el capítulo 61 y en el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, como a novia preparada para su boda. Así que la iglesia está vestida de la salvación y está cubierta con el manto de la justicia. Esa es la justicia de Cristo. Pero no solamente está vestida del sol, sino que está parada sobre la ¿qué? ¿Y qué es la luna? ¿Qué representa que la iglesia está parada sobre la luna? Si el sol lo representa a Cristo, la luna no tiene luz en sí misma. La luna refleja la gloria del sol, la luz del sol. La iglesia es la mujer y está parada, asentada a sus pies sobre la luna. El fundamento sobre el cual se para la iglesia está representado por la luna. La luna, repito, no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Cristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia refleja la gloria de Cristo. La Biblia da testimonio de Jesús. Hablan de Él. La Biblia en sí misma no tiene poder para salvar. Cristo es el que salva, pero sin la Biblia no nos salvamos. Porque ahí está el conocimiento de Cristo. La Biblia refleja a Cristo. ¿Cómo le llama la Biblia a la luna en Génesis?
No aparece la palabra luna en Génesis. Cuando Dios la creó, al sol le llamó la lumbrera mayor y a la luna le llamó la lumbrera ¿qué? Menor. Eso me trae algo más a la mente. Porque nosotros en la iglesia adventista decimos que estos libritos son la luz menor que guían a la luz mayor. No se dejen confundir. Esa interpretación no es correcta. Eso es un mito. La luz mayor es Cristo. Y los libros proféticos son la luz menor que nos guían a la luz mayor que es Cristo. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía son luz menor. Ahora entendieron, ¿verdad? Miren qué fácil. Pero resulta que nosotros queremos en la iglesia adventista hacer categoría de inspiración. La Biblia es la luz mayor y estos libros son menor. Pues si es el mismo espíritu que los inspiró, ¿cómo esto va a ser mayor que esto? Tiene que ser igual, ¿sí o no? Entonces la luz menor son los libros proféticos, la Biblia y el espíritu de profecía, que nos guían a la luz mayor. Cuando Elena de White dice que lo que Dios le dio es una luz menor que nos guía a la luz mayor, ella no dice que la luz mayor es la Biblia. La luz mayor es ¿quién? Cristo. Así que no hay niveles de inspiración. O esto es de Dios o no es de Dios. ¿Esto es de Dios, sí o no? ¿Es inspirado por Dios? Pues si es inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuánto de esto es inspirado por Dios? Ajá. ¿Y esto? ¿Esto también es inspirado por Dios? Pues si es inspirado por Dios es igual a esto. No está así, está así. Es el mismo espíritu. Bueno, eso fue otro paréntesis. Pero la Biblia le llama a las escrituras la lumbrera menor. Lean en Génesis capítulo 1. Dice allí, hablando del cuarto día de la creación, versículo 14. Luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días, los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, la luna. Ahora, si el sol representa a Cristo, la lumbrera menor es su palabra. ¿Qué no dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lumbrera menor es la palabra de Dios. Por eso la iglesia está vestida del sol, que es la justicia de Cristo, pero está bien firmemente parada sobre la luna, que es la palabra de Dios. El fundamento de la iglesia son los escritos inspirados de los profetas y los apóstoles. Léanlo, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Así que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento, los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. La base sobre la cual está parada la iglesia es la palabra de Dios. Vamos de vuelta a Apocalipsis 12. Porque esto se va a ir poniendo cada vez más interesante. Primero estamos describiendo cuál es esa iglesia verdadera.
La iglesia que no predique la salvación en Cristo, que no predique la justicia de Cristo, no es la iglesia verdadera. Cualquiera que predique que podemos nosotros cubrir nuestros pecados con nuestras propias obras, es una iglesia falsa. El mensaje de la justificación por la fe es la vestidura de la iglesia. La salvación solamente en Cristo, porque Él nos cubre con su justicia. Pero la iglesia que se aparte de la palabra de Dios tampoco está fundamentada sobre el fundamento sólido. El fundamento de la iglesia son los escritos de los apóstoles y los profetas. La Biblia y el espíritu de profecía es el fundamento de la iglesia. Ahora, tercera característica. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué son las estrellas en la Biblia? Vamos a leerlo. Daniel capítulo 12. La Biblia es su propio intérprete. Ya vimos que el sol es Cristo, lo leímos. Ya vimos que la luna es la Sagrada Escritura, lo leímos. Ahora vamos a ver qué son las estrellas. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud son las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, la iglesia del Antiguo Testamento se fundó sobre los 12 patriarcas. De ahí salió el pueblo escogido, los 12 hijos de Jacob. ¿Qué no tiene la ciudad de Dios 12 puertas? ¿Y cuántos fundamentos? A ver, vamos a leer. Apocalipsis capítulo 21. Dice en el versículo 12, la ciudad, la nueva Jerusalén, esta es la esposa del Cordero, representa a su pueblo, la nueva Jerusalén, ahí lo dice. Versículo 9, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Un fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Ángeles quiere decir mensajeros. Y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego dice en el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que, hermano, la iglesia del Antiguo Testamento se fundó sobre las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, son los padres de todo el pueblo escogido. De ahí salieron el pueblo escogido, de los 12 patriarcas. Por eso los 12 nombres están en las 12 puertas de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Pero los cimientos son los 12 apóstoles. ¿No les parece interesante que la iglesia del Nuevo Testamento se funda con 12 apóstoles y la iglesia del Antiguo Testamento se funda con 12 patriarcas? ¿No les parece interesante que de los 12 hijos de Jacob, uno no aparece en la lista de Apocalipsis, que es la tribu de Dan? De los 12 uno se pierde y otro toma su lugar. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, también uno se pierde, que es Judas, y otro toma su lugar. Interesante, ¿verdad? La iglesia tiene esa característica. La iglesia del Antiguo Testamento, 12 estrellas, los 12 mensajeros, los 12 ángeles.
¿Ok? Y la iglesia del Nuevo Testamento, 12 estrellas, los 12 apóstoles, los que enseñan la justicia a la multitud. Sigamos. Próxima característica de la iglesia verdadera. Apocalipsis 12. Dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Pregunto, ¿por qué se presenta la iglesia como estando embarazada? Una mujer preñada, una mujer encinta. ¿Por qué? Díganme. Pero estas son cosas básicas, estamos hablando de la iglesia, ¿no? Ahora ya saben qué es el sol, qué es la luna, qué son las estrellas. Ahora, ¿por qué la mujer está embarazada? Hermanos, porque la iglesia siempre ha estado en espera. Siempre. La iglesia siempre ha estado en espera. La iglesia del Antiguo Testamento esperaba el nacimiento del Mesías prometido. La iglesia del Nuevo Testamento espera el retorno del Mesías. Así que siempre la iglesia ha estado embarazada, siempre ha estado en espera, en expectativa. La iglesia del Antiguo Testamento, de allí nació el Mesías. La iglesia del Nuevo Testamento espera la liberación. Y vamos a leerlo. Romanos capítulo 8. Van a ver qué es lo que significan los dolores de parto. ¿Por qué la iglesia está en dolores de parto? Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense, la iglesia del Antiguo Testamento esperaba la redención del pecado. Y ya hemos sido libertados del pecado gracias a Cristo Jesús. Amén. Pero ahora estamos esperando ser libertados de la presencia del pecado. ¿Ustedes saben cuáles son las 3 P's del pecado? Las 3 P's del pecado. La primera P es la paga del pecado, la penalidad del pecado. La segunda P es el poder del pecado. El pecado tiene poder. Y la tercera P es la presencia del pecado. Cristo, con su muerte, nos libró de la paga del pecado, de su penalidad. Pagó la deuda en la cruz del Calvario. Amén. La muerte de Cristo nos libertó de la paga del pecado, de la penalidad del pecado. Somos libres gracias a Cristo. Pero su ascensión, su resurrección y su ascensión a la diestra de Dios y su intercesión en el santuario celestial nos libra del poder del pecado. Es la obra de Cristo para darnos la victoria en esta tierra sobre el pecado. Pero en su venida nos va a librar de la presencia del pecado, para que nunca más tengamos que estar en relación con el pecado. Eso es lo que estamos esperando, la liberación de nuestro cuerpo, la venida de Cristo. Ok. La iglesia está en espera, está en dolores de parto. Dice que gime con dolores de parto. Esa es la iglesia. Ahora, vamos a seguir con su historia. Ya la hemos descrito. Ahora vamos de vuelta a Apocalipsis 12. Aparece otra señal, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es? Satanás. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Esta otra señal aparece un
un dragón bermejo, un dragón colorado, y un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón es el diablo. ¿Y por qué el diablo tiene 7 cabezas? Ajá, exactamente. Las 7 cabezas del dragón son los 7 intentos del diablo por dominar al mundo. 7 imperios, 7 reinos que el diablo ha tratado de implantar su reino en toda la tierra. No lo ha logrado, pues siempre hubo algunos fieles que no doblaron sus rodillas delante de Satanás. Las 7 cabezas no las vamos a estudiar ahora, porque no estamos hablando del diablo, sino estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Pero el diablo tiene 7 cabezas, son los 7 imperios que el diablo usa. 5 han caído, 1 es, y el otro todavía no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La 7ª cabeza del diablo todavía no se ha dado. Es el último intento del diablo por dominar al mundo, y lo va a hacer a través de la coalición de todos los reinos bajo un nuevo orden mundial. Todas las naciones de la tierra se van a unir para tener un solo gobierno, y las religiones de la tierra van a apoyar ese gobierno, y todo el mundo va a adorar a la bestia. Esa es la última de las cabezas. Pero vamos a seguir leyendo de la iglesia. El dragón, versículo 4 dice: arrastró la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eso es cuando el diablo hizo pecar a una 3ª parte de los ángeles del cielo y los arrojó en la tierra. Y el dragón, versículo 4, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos cómo el diablo trató de destruir a la simiente de la mujer, al hijo varón. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, el diablo siempre se ensañó contra la simiente, porque cuando Dios le dijo en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y él trajo a Adán, a Eva y a la serpiente, le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le morderás el talón. Ahora, estaba hablando de la serpiente y de la mujer, pero ahora, ¿qué representa la serpiente? ¿Y qué representa la mujer? La iglesia. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Cristo. ¿Y quién es la simiente del diablo? ¿Qué pasó? Hermano, pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y entre la mujer. El ti es la serpiente, el diablo. Y la mujer es la iglesia. La guerra milenaria entre el diablo y su iglesia, su pueblo escogido. Esa es la guerra que el diablo tiene contra el pueblo escogido de Dios. Pero luego dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le dijo al diablo, y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. Esta simiente te herirá en la cabeza. Jesús es el que aplasta la cabeza de la serpiente. Pero dice: tú le morderás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Si la iglesia tiene a Cristo, el diablo tiene al anticristo. La obra maestra de Satanás, el hijo, la simiente de Satanás, es el anticristo. Y no vamos a detenernos allí, pero esa es la simiente de la serpiente. ¿Ok?
el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz a su hijo para devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Miren, el diablo siempre ha odiado la simiente. Cada vez que ha venido un libertador, el diablo ha pensado que iba a ser el que le iba a aplastar la cabeza y se ha puesto nervioso a lo largo de la historia. Oh sí, el diablo también tiene miedo, porque él sabe su destino. La primera vez que Dios dio una profecía de tiempo exacto, tuvo que ver con la simiente de Abraham. Y dijo, ten por cierto que tu simiente, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 15, si quieren leerlo, Génesis 15, es la primera profecía con tiempo exacto. Versículo 13 de Génesis 15. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y versículo 18, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente le daré esta tierra. Ahora noten, Dios le dijo a Abraham, tu simiente, tu descendencia será oprimida por 400 años. Exactamente al cumplimiento de los 400 años, dice la Biblia, salió el pueblo de Israel de Egipto. Pero cuando el diablo vio que se acercaban los 400 años, comenzó a ponerse nervioso. Porque sabía que se acercaba la liberación del pueblo de Dios. Y él dijo, viene el libertador. Y el diablo utilizó a Faraón, rey de Egipto, para mandar a matar a todos los niños varones. Y ustedes se acuerdan la matanza terrible, pero no a todos los niños varones de los egipcios, sino de ¿quiénes? Del pueblo escogido. El diablo odia la simiente. Él sabía que a través de ese pueblo escogido iba a venir la simiente. Y mandó a matar a todo niño varón. Dijo, voy a exterminar para que si nace, lo maten de una vez que nazca. El diablo se para frente a la mujer para destruir a su hijo tan pronto como nazca. ¿Saben cuántos niños inocentes murieron en Egipto? Pero Dios salvó al que él tenía escogido, Moisés, a través de las aguas, en una cestita. Pero no era el gran libertador, sin embargo fue el libertador del pueblo de Israel. Pero el diablo no sabía quién era. Él pensaba que era el Mesías, el que iba a nacer, y se puso nervioso y mandó a matarlos, pero no pudo destruir al libertador. Y finalmente, en el día exacto que se cumplían los 400 años, salieron las huestes de Israel de Egipto. Eso se conoce como la noche de Pascua, la liberación del pueblo de Dios. Ahora, si ustedes siguen la historia, van a ver que con cada imperio del diablo, el diablo ha tratado de destruir la simiente, especialmente atacando a los niños varones al nacer. Se los puedo demostrar con los babilonios, con los medopersas, con los griegos y con los romanos. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero se los puedo leer todas las demás. Cada vez que viene una gran liberación, el pueblo ataca, el diablo ataca la simiente del pueblo de Dios, los niños varones. Babilonia mató a los niños varones, los persas destruyeron a los niños varones, los griegos atacaron a los niños varones en el pueblo de Dios, y los romanos, a través de Herodes, ¿qué pasó? Dio una orden para mandar a matar a todo niño varón de 2 años para abajo. Y fue terrible la matanza cuando las madres les arrebataron a sus hijitos de brazos, se los arrancaron de sus pechos, y delante de las madres los soldados romanos clavaron las espadas
espadas y degollaron a esos niños. Por eso dice la Biblia, habló voz que clama en Ramá, Raquel que llora por sus hijos y no puede ser consolada, porque la ciudad de Belén se llama la ciudad de Raquel, porque ahí murió Raquel, y murió gritando en el parto. ¿Se acuerdan cuando nació el más chiquito Benjamín? Se murió en el parto y gritaba de dolor de parto, y ahí murió en la ciudad de Belén. Por eso dice Raquel que llora por sus hijos y no puede ser consolada. Los niños de Belén murieron en manos de Herodes, porque el diablo quería destruir a la simiente, pero decía la profecía que no iba a poder. Dio a luz un hijo varón, versículo 5. Y ese hijo varón regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Okay? Ahí está la ascensión de Cristo, que se sentó a la diestra de Dios, se sentó en su trono. Apocalipsis 3:21, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo se sentó a la diestra de Dios. Él todavía no está sentado en su propio trono. Recién en su segunda venida se va a sentar en su trono de gloria. Por ahora comparte el trono con el Padre hasta que termine el plan de salvación. Ahora, ¿qué pasa cuando no puede destruir a Cristo? ¿Qué hace el diablo? Se va contra la mujer. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? Tiempos y medio tiempo. Es lo mismo que 42 meses y es lo mismo que 1260 años, porque un día en profecía es ¿qué? Un año. Dice el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Así que la mujer huye al desierto. Aquí encontramos la persecución contra la iglesia verdadera de Dios. Y según la profecía del libro de Daniel, el que iba a perseguir al pueblo de Dios era el cuerno pequeño. Por 42 meses, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano los santos del Altísimo por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. El papado persiguió a la iglesia verdadera por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Ojalá yo tuviera tiempo para explicar esa profecía. También me salté unos versículos, que ya no me da el tiempo, cuando el diablo fue echado del cielo, pero eso no es de la primera echada del cielo, es la segunda caída del diablo. Muchos no saben que el diablo en la Biblia se menciona que tiene 4 caídas. No me miren como que estoy diciendo herejía. Está todo en la Biblia. Son 4 las caídas del diablo. La primera fue antes de la creación de la tierra, cuando fue echado a la tierra. La segunda fue cuando Cristo fue crucificado. El diablo fue echado la segunda vez del cielo. Bueno, no voy a hablar de las 4 caídas del diablo ahora. Pero esa que describe allí, que hubo una guerra en el cielo y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No está hablando de la primera caída del diablo, sino de la segunda. Por eso dice Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido
la salvación, el poder y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El diablo ya estaba acusando al pueblo de Dios de día y de noche. Esa no es su primera caída, porque cuando fue echado la primera vez el pueblo de Dios no existía, ni la tierra todavía tenía vida, ni había gente en la tierra cuando él fue echado la primera vez. Pero aquí dice que cuando fue echado, lo echaron del cielo porque acusaba a los hijos de Dios de día y de noche continuamente. Esa fue la segunda vez que lo echaron del cielo. No tengo tiempo de hablar hoy del diablo. No me gusta hablar del diablo, prefiero hablar de Cristo. Pero la Biblia dice que el diablo va a ser vencido y Cristo le va a aplastar la cabeza. Cristo va a vencer y su iglesia va a salir triunfante. El diablo ha perseguido a su iglesia y no crean que la persecución peor es la de ahora. Y usted dice, no, pero y mira, 1260 años, ¿cuántos mártires murieron? Pues hermanos, lo que viene para el pueblo adventista no es mejor que lo que pasó en el pasado. Mejor que nos preparemos porque lo que viene es peor que todo lo que jamás ha habido en la historia de la humanidad. ¿Saben lo que dice el Señor Jesús? San Mateo, capítulo 24. Lo puso el Señor Jesús y el profeta Daniel también en el capítulo 12. Pero vamos a leer Mateo 24. Dice el versículo 19, mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, la tribulación que viene es la más grande en la historia del planeta Tierra. Nunca ha habido como esta, incluyendo la persecución papal, donde millones de cristianos perdieron la vida. Esa no es nada comparado a la que viene. Y usted dice, ay pastor, pero esto está, entonces, mejor que lo sepas. Pero no te preocupes porque el Señor Jesús lo dijo de antemano. Y Él ha hecho provisión. No hay ninguna nube que venga sobre el pueblo de Dios que Dios no ha hecho provisión para ella. No hay ninguna tormenta que venga para la cual el Señor no ha hecho provisión. No nos preocupemos que Él va a ver a su pueblo y nos va a sacar airosos de la tormenta. Ahora miren cómo termina la historia. Vamos al final de Apocalipsis 12, porque mañana, por la mañana, vamos a comenzar a ver esa última tormenta, la última guerra que se está desatando sobre el remanente. Hasta ahora hemos visto la historia de la iglesia, pero espérate mañana, vamos a ver lo que está pasando ahora y los planes que tiene el diablo sobre la iglesia remanente. Terminemos esta partecita de Apocalipsis 12. Dice así: la mujer tuvo que huir por 1260 años. ¿Cuándo terminan los 1260 años? 1798. Ok. Eso está en el versículo 14. Se le dieron a la mujer las dos grandes alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora díganme, ¿qué es eso de agua como un río? Sí, las aguas representan gentes, muchedumbres, pueblos. Pero ¿por qué dice que el dragón, la serpiente, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río? La persecución, miren, comparen esto con Isaías, capítulo 59 y versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Alabado sea el nombre del Señor. El enemigo
enemigo viene a atacar a la iglesia como río. La persecución del enemigo se describe como un ataque de río que quiere anegar a la mujer. Esta es la persecución en esos 1260 años. Pero miren lo que dice. Pero la tierra, versículo 16, ayudó a la mujer. Apocalipsis 12, 16. La tierra ayudó a la mujer. Porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora aquí se introduce un nuevo símbolo profético en la profecía. Vimos lo que es una mujer, vimos lo que es el sol, lo que es la luna, lo que son las estrellas, lo que es el dragón, lo que es tiempo, tiempos y medio tiempo, lo que es un río, son todos símbolos. Pero ahora luego se introduce un nuevo símbolo aquí, dice, la tierra ayudó a la mujer. Porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había lanzado para ahogar a la mujer. ¿Qué es la tierra? Hermanos, en Apocalipsis 13 aparece el mismo símbolo profético. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 13 hay dos bestias? La primera bestia sube del mar y la segunda bestia sube ¿de dónde? De la tierra. ¿Y qué representa? Una tierra despoblada. En profecía, la segunda bestia es Estados Unidos de Norteamérica y la tierra representa a América. Así que ahora, entendiendo ese símbolo profético, podemos entender lo que dice Apocalipsis 12, 16. La tierra, América, abrió sus puertas para que todos los perseguidos del viejo mundo encontraran un lugar de refugio de la persecución. Qué interesante que América se funda en el año 1776. Dios preparó esta nación para que los perseguidos de Europa pudieran venir a una nación libre de persecución, y la constitución de esta nación garantizó desde sus comienzos libertad de culto, libertad religiosa, libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de religión. Nadie les iba a imponer una religión como en Europa, nadie los iba a obligar, no iban a tener un rey que los mandara, un pueblo que se mandara a sí mismo, libre, democrático, una nación sin rey y un pueblo sin papa. Esa es América. Dios levantó América para que sirviese de refugio para los perseguidos. Y justamente en 1798 termina la persecución con la herida mortal. Pero unos añitos antes, 20 años antes, surge América. Se iba a cortar los días. Si aquellos días de persecución no fueran acortados, nadie sería salvo. La persecución se acorta un poquito antes de que se cumplan los 1260 días. Dios levanta a Estados Unidos de Norteamérica. Pero ahí no termina la historia. Yo quisiera hablarles mucho más, pero leo el último versículo esta noche, porque mañana de aquí lo vamos a tomar. Dice el versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigo que me escuchas, la historia final, el último capítulo de esta controversia, de esta guerra entre el dragón y la mujer, todavía no se ha escrito el último capítulo, está profetizado, pero esa guerra final es la que nosotros vamos a estudiar este fin de semana. Hoy fue solo la introducción, para que ustedes vean que Dios levantó a la iglesia adventista, restaurar esas verdades, y tenía que surgir de América, porque América era la que abrió las puertas
Qué interesante que aún en la profecía eso estaba señalado. El lugar de donde iba a estar el remanente, la simiente, los últimos de la descendencia de la mujer, iban a surgir ¿de dónde? De Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se sorprenden ustedes de que Dios haya levantado a la iglesia remanente en los Estados Unidos? Hay gente que dice, pero ¿cómo si todas las grandes religiones nacieron allá en Europa o en Asia? Ninguna gran religión surgió de América. Pues Dios tenía escrito en su palabra que de América iba a surgir el remanente. Alabado sea el nombre del Señor. Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día en Estados Unidos de Norteamérica, para restaurar las verdades que habían sido pisoteadas y dejadas de lado, y estaba señalado hasta la fecha cuando iba a surgir y el mensaje que iba a predicar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Miren, la iglesia remanente iba a proclamar el triple mensaje angélico. La iglesia remanente iba a anunciar la hora de su juicio ha llegado, y Dios la levantó exactamente en el tiempo para anunciar que la hora del juicio de Dios había llegado. No son casualidades. En el reloj profético de Dios había llegado la hora para el surgimiento del remanente. ¿Y notaron que da dos características del remanente? Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios, y tienen ¿qué? Oh, pero qué cosa más interesante. Las dos características primordiales de la simiente de la mujer, de los últimos, del resto, ¿saben? La palabra resto, remanente, de ahí viene la palabra remanente, el resto. Lo último que queda de la descendencia de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios, primera característica, y segunda, ¿tienen el qué? Ahora díganme ustedes, ¿qué es eso de guardar los mandamientos de Dios? La mayoría de las demás iglesias hicieron a un lado los mandamientos. Dijeron que la ley de Dios está abolida, que fue clavada en la cruz, que ya no hace falta guardar el mandamiento del sábado, que Dios hizo a un lado esa ley. El catolicismo, por un lado, cambió la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. El Cuerno Pequeño adulteró la ley cambiándola. Le quitó el segundo mandamiento que dice no te harás imágenes, lo eliminó. Dividió el 10º en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. El mandamiento de la codicia, al quitarle el segundo, que era de las imágenes, tuvo que, para que le quede el cómputo en 10, dividir el 10º en 2. Y luego el cuarto mandamiento lo cambió. El cuarto mandamiento decía: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. El cuarto mandamiento decía: acuérdate del sábado para santificarlo. Pero el papado cambió ese mandamiento y le puso santificar las fiestas. Así que por un lado el papado anula la ley cambiándola, pero el mundo evangélico la anula clavándola en la cruz. Pero Dios levanta el remanente, que son los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios, la vigencia de la ley de Dios, inclusive el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el santo sábado. Pero la segunda característica dice: y tienen el testimonio de, y díganme, ¿qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Vamos a leerlo, hermano. Apocalipsis 19:10.
Dice Juan, yo me postré a los pies del ángel para adorarlo y él me dijo, mira, no lo haga, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De la profecía. Las dos características del pueblo remanente es que guardan los mandamientos de Dios y que tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía. Pues tiene que ser, porque si es remanente, es lo último que queda del mismo tronco. No puede ser diferente. Si Dios le dio a su iglesia el testimonio del espíritu de profecía, la Biblia y los escritos inspirados, entonces ¿cómo el remanente no lo iba a tener? ¿Hubo algún momento en que Dios no tuvo profeta para su pueblo? Desde Moisés en adelante, siempre le han enviado profetas que le hablen a su pueblo. ¿Cómo en este tiempo del fin su iglesia verdadera no iba a tener el testimonio de Jesucristo? ¿O acaso Jesús iba a dejar de dar testimonio? ¿Jesús iba a dejar de hablar a su pueblo? No hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Dios levantó el don de profecía en el tiempo del fin, y esa es otra de las características del pueblo remanente. Ahora el diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente. Mañana nosotros vamos a hablar de esa guerra. Pero saben, hermanos, el diablo aprendió una lección. Escuchen bien. Cuando el Señor levantó su iglesia en los tiempos de Cristo y los apóstoles, el diablo comenzó a perseguirla, mire, y comenzó a perseguir a la mujer y lanzó el río de persecución para destruirla, pero no la pudo destruir. Y cuando el diablo vio que cuanto más los mataban, más se reproducían, porque la semilla de los mártires era ¿qué? La sangre de los mártires era semilla, dijo Tertuliano. Mataban uno y se levantaban 100 a tomar su lugar. Y en lugar de destruirlos por la persecución, eran más los que se multiplicaban, porque la gente veía la fe de esos mártires y decía, pues yo también quiero ser como ellos. Si ellos están dispuestos a dar su vida por esta verdad, pues tiene que ser una gran verdad. Nadie va a dar su vida por algo que sea una mentira. Entonces más se multiplicaba y el diablo se dio cuenta que no le daba resultado la persecución. Y entonces dijo, si no puedes contra ellos, ¿qué? Únete a ellos. Y vino la gran infiltración de la iglesia. Y eso también estaba profetizado en 2 de Tesalonicenses 2, que el diablo se iba a meter dentro de la iglesia y a través de sus representantes iba a hacer adorar como si fuera Dios. Todo eso, la apostasía tenía que venir antes de que Cristo viniera en las nubes del cielo. Y entró la apostasía en la iglesia. Ahora Dios saca un remanente. Pero como el diablo aprendió la lección, él dice, la única manera de destruir al remanente es infiltrándolo. Y mañana vamos a ver el plan maestro de Satanás para destruir la organización adventista que Dios levantó. Ahora, si ustedes creen que lo que hemos escuchado hoy es importante, esperen que vean lo de mañana, porque le vamos a desenmascarar al diablo, y está todo escrito, hermanos. Por eso les decía que la crisis por la cual nosotros estamos pasando, nos han cambiado el sistema de culto, nos han cambiado las enseñanzas. Ya no se predica profecía, ya no se predica de la bestia, ya no se predica contra Babilonia, ya no se predica el mensaje de los 3 ángeles. Nos han cambiado la música, nos han cambiado la manera de vestirse, nos han cambiado todo. Y uno dice, pero ¿cómo? La iglesia cambió tanto, ¿cómo puede ser? Una iglesia que antes seguía los mandamientos de Dios. Porque el apóstol Pablo y el apóstol San Pedro dicen, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que las mujeres se vistan de piedad, que no usen adorno de oro, ni anillos, ni joyeles, ni aretes. Todo eso lo dice la Biblia. Pero resulta que ahora en la iglesia adventista está a la orden del día.
Y la música que antes se escuchaba en los cabarets y se escuchaba en los lugares públicos de baja reputación, ahora la quieren meter en la iglesia. Y lo que se usaba en las iglesias de Babilonia, que eran los tambores y los tamboretes y todo lo demás, como lo que ustedes ven aquí, ahora lo quieren meter en la misma iglesia. No es que lo quieren meter, es que ya lo metieron. Y uno dice, pero ¿y cómo? Si la iglesia adventista nos reconocíamos como la iglesia santa y pura, donde la música, usted escuchaba una música adventista, eso es adventista. Nos reconocían en todas partes por la música sacra, solemne, para la adoración a Dios. Resulta que ahora es un carnaval dentro de la iglesia. Y lo que se hace en los estadios públicos, que es aplaudir y levantar las manos y hacerle así, ahora lo quieren meter en la iglesia. Y es que no que lo quieren meter, ya lo metieron. Todo esto, hermanos, estaba profetizado. Y mañana lo vamos a ver escrito, para que ninguno diga que no lo vio. Para que estemos alertas, porque este es el plan maestro del diablo para robarnos nuestra herencia, para destruir la única organización que Dios levantó para proclamar el mensaje final en el planeta Tierra. Y el diablo la quiere borrar de la faz de la tierra. Pero no lo hace con persecución. Eso va a ser el último recurso que va a utilizar. Cuando ya desesperado no sabe qué hacer, entonces va a mandar a matar, pero ni siquiera así los va a poder matar. Porque Dios va a tener a sus hijos sellados y contaditos y no le va a faltar ni uno. Alabado sea su nombre. Pero saben, el diablo utiliza otro medio y es la corrupción, la infiltración, meter al mundo dentro de la iglesia. Se sorprenderían ustedes, miren, escuchen bien, no más de aperitivo para mañana. Siempre nosotros hemos escuchado, y este es el terror de los adventistas, una nueva organización. No podemos tener una nueva organización, porque eso es apostatar de la fe. Así mismo es. Pero ¿saben ustedes que Elena de White predice que se iba a formar una nueva organización? Y que esa organización iba a ser la prueba final para el pueblo adventista. Les voy a leer las citas donde la hermana White dice que se iba a formar una nueva organización dentro de la iglesia adventista. Iba a ser la prueba final y todos los hijos de Dios iban a tener que decidir entre obedecer a esa nueva organización u obedecer al Dios del cielo. Esto es más grave de lo que tú y yo nos imaginamos. Y cuando esa nueva organización se metiera, nos iban a cambiar todo, y está profetizado. La cita así dice: cambiará todo dentro de nuestra iglesia. Eso es lo que estamos viendo el cumplimiento hoy en día. Pero mi mensaje para ustedes es: Jesús todavía está al timón de este barco. La iglesia parecerá a punto de caer, pero no caerá. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para esta hora tú has sido llamado. Si tú no hablas, Dios va a encontrar respiro para su pueblo de otra parte. Pero tú perderás tu vida eterna. Como se le dijo a la reina Esther: si tú callas, Dios se va a encargar de mandar respiro a su pueblo por otro lado. Pero quién sabe si para esta hora no viniste tú al reino. Y yo te digo a ti, mi hermano, para esta hora Dios te ha llamado para defender esta iglesia, hermano. Llegó el momento que agarremos las armas a defender esta iglesia, porque si no nos levantamos a defenderla, el diablo la va a terminar de destruir y vamos a ser igual que cualquier otra iglesia en la faz de la tierra. Pero Dios nos llamó a ser un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo que se mire la diferencia y no estar imitando las costumbres de los pueblos que nos rodean. Dios quiere que esta sea una iglesia santa y pura, porque cuando Él venga, Él viene a buscar una iglesia sin mancha, ni mácula, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha.
ancha. Pero tristemente, el diablo sabe cómo trabajar y por eso tenemos que estar con los ojos abiertos a sus acechanzas. ¿Saben, hermanos? Si yo fueras tú, yo iría ahora esta noche y aunque despierte al hermanito y a la hermanita esa que tienen que escuchar este mensaje, lo despierto esta noche y le digo, no te lo pierdas mañana. Porque lo que viene mañana debiera escucharlo todo adventista del séptimo día. Para esta hora tú has sido llamado. Que Dios nos ayude a ser leales al Dios del cielo. Pongámonos en pie para orar. Antes de orar, yo quisiera preguntar, ¿hay alguna persona aquí a quien Dios trajo esta noche aquí para escuchar este mensaje? ¿Qué quiere decir? Señor, yo sé que tú me trajiste porque yo necesitaba este mensaje. Señor, yo quiero aceptar tu mensaje, no quiero ser rebelde a tu voz. ¿Hay alguien aquí? Amén. Pueden bajar sus manos. ¿Hay alguien aquí que no es parte todavía de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús? Hay alguien aquí que todavía no ha tomado el paso más importante de su vida, que es unirse a este pueblo. Y sabes, al unirte te va a tocar unirte en un momento de crisis, en un momento terrible, porque el mar está embravecido. No es lo mismo que hace 20 o 30 años atrás esta iglesia. Ahora la cosa está bien sacudida, pero Dios está llamando a sus hijos leales que quieran unirse a este pueblo en esta hora final. Le llama el Señor los obreros de la hora 11, los que van a entrar a última hora y van a venir con más fervor que los que hemos tenido años de estar dentro de la iglesia. ¿Hay alguno aquí que quiere decir, pastor, ore por mí? Porque yo necesito tomar ese paso. Tengo que tomar una decisión sobre esta verdad y esta iglesia. Que Dios me ayude a hacer lo correcto. ¿Hay alguien aquí? Amén, el Señor le bendiga. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Yo quiero orar por ti en esta hora. Ahí en el lugar donde estás, levanta tu mano, así como el hermano. ¿Alguien más? ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia y quiere decir, pastor, ore por mí? Porque yo quiero seguir a Cristo y su verdad y solamente a Él. ¿Hay alguien? ¿Quisieras levantar tu mano en el lugar donde estás? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en el pasado, pero se ha enfriado. Está como esa ovejita que dijo el Señor Jesús, que Él salió a buscar porque le faltaba una. Quizás tú eres esa ovejita que al Señor le falta. Quisieras tú decirle, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. No sé ni cómo. Ha sucedido tantas cosas en mi vida, pero yo sé que tú me estás llamando y yo no me quiero perder. Yo quiero volver al redil antes que sea demasiado tarde. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de levantar la mano y decir, yo soy esa ovejita? Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Vamos a orar los unos por los otros. Los que puedan se postran conmigo, los demás inclinan su rostro allí donde están. Tú que me estás viendo por la pantalla, este mensaje es para ti también. No porque no estés aquí, el Espíritu Santo no te ha tocado. Dios te ha tocado donde quiera que tú estés. Toma ahora tu decisión y entrégate al Señor hoy. Haz tu pacto con Él y si ya lo hiciste en el pasado, renuévalo para serle fiel. Oremos. Padre Santo, en esta hora venimos ante tu presencia compungidos. Tu palabra es clara. Es penetrante, más filosa que una espada de dos filos. Gracias por tu palabra, gracias por el espíritu de profecía, gracias porque tú nos muestras de antemano las cosas para que no seamos engañados. Sella este mensaje en nuestro corazón, el privilegio de ser parte de tu pueblo escogido, de tu iglesia remanente, Señor, y ayúdanos a defender este mensaje como nunca antes contra los ataques del enemigo.
Bendice en forma especial a las almas que tuvieron el valor de levantar su mano en esta hora. Señor, tú las conoces. Hay algunos que necesitan tomar el paso del bautismo. Hay otros, Señor, que quieren reconciliarse contigo, redil. Sana sus heridas. Tráelos de vuelta, Señor. Échales tu manto de justicia encima y arrópalos con tu amor y tu salvación. Y que salgamos de este lugar agradecidos porque fuiste tú quien nos hablaste a través de tu santo libro. Danos tu paz y tráenos en el día de mañana para seguir aprendiendo más de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra. Y Señor, que no seamos pueblo loco e ignorante. Que no seamos pueblo rebelde, hijos desagradecidos. Que después de habernos dado tanta luz, nos olvidemos de aquel que nos hizo y nos creó, de la roca de nuestra salvación. Llévanos con bien, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.